Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan todos? Juan, buenas noches. Juanito Cabuto, buenas noches. Qué gusto de verte. ¿Cómo están? Qué bueno que está. Ya te estoy viendo, Juan. Buenas, gracias, José. Muchas gracias, José Melchor. Gracias. Ramón, gracias, Ramón Parola. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Qué bueno que están aquí. Nada más estoy esperando que se junten un poquito más para poder empezar la plática. Pancho, buenas tardes. Juan Hernández Zamora, ok, qué bueno, ya los estoy viendo. Creo que así es mejor, porque así no se nos congela la imagen. Y sí quiero compartir con ustedes varias cosas, así que por eso estoy esperando que se me junte más gente. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Ya estás? Muy bien. Tomás Montes, buenas noches. Manuel Yanías Ruiz, buenas noches. Vamos a ver cuántos podemos juntar. Discúlpenme si vamos a empezar un poquito tarde. Vamos a dar un momentito más para que se me junten más. Este, a ver, ¿a quién tenemos más por ahí? Pancho Moreno, Jaime García de Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás? Qué gusto de verte. Lloret Hernández, gracias. Déjenme esperar, voy a esperar un momentito más, voy a darle unos 10 minutitos más a que se nos junte más gente. Me da mucho gusto verlos a todos ustedes, qué bueno que están aquí con nosotros y la verdad es un privilegio ir juntando a toda gente, todos ustedes, ¿verdad? Me da mucho gusto verlos a todos ustedes, que estén aquí junto con Miguel. Muchas gracias, Miguel Ángel Hernández González. Miguel, un saludote para Guadalajara, para nuestros amigos de Guadalajara, Miguel.
Enrique, qué bueno, estábamos en frecuencia, qué bueno, me da mucho gusto. Edgar Samuel Ochoa, gracias, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todos ustedes. Qué bueno, qué bueno. Se están juntando más, voy a dar unos minutitos más para que se me junte más gente. El tema que hoy quiero yo tratarles a todos ustedes, pues es un tema, no es polémico de ninguna manera, es un tema que yo considero bastante justo y hay que ponerlo, y se los voy a decir a ustedes. Bruno, buenas noches. Quiero darle un aspecto histórico, pero un aspecto de lugar y tiempo. Pancho Moreno, gracias, gracias por acompañarnos. Voy a hablar un poquito de la reseña de Jesús García Corona, pero no nada más como el acto heroico, sino también dar una idea de cómo fue que se dieron las cosas, porque todo el mundo lo que hace es que habla de la gesta de Jesús García, de que él ofrendó su vida, pero pocos saben qué fue lo que sucedió, cómo fue lo que sucedió. Y eso es de lo que hoy vamos a hablar, más o menos nosotros, es lo que queremos hablar y de que queremos platicar. Me da mucho gusto ver a muchos maquinistas aquí, personal de los Nacionales de México, ex Nacionales de México, luego en Ferromex. Está también Enrique López de Terminal Ferroviaria del Valle de México. Enrique, que también eres bienvenido. Nuestros amigos de Guadalajara, de la región Pacífico, de la ex región Pacífico, luego Ferromex. José Melchor, y cómo se llama, Miguel Ángel Hernández, a todos ustedes les agradezco mucho. Estamos esperando nuestros amigos de cómo se llama, de Acámbaro. La verdad es de que estamos muy contentos. Juan Cabuto, por supuesto, Pancho Moreno, Ramón Parola, tenemos a varios amigos, Rogelio Gutiérrez de aquí del Paso, también ferroaficionado, Jaime García de Alba, a quien le mando un abrazo, una persona que colabora mucho también con la historia del ferrocarril. Yo quisiera ver, a ver si está por ahí Víctor Quintanar, etcétera, Rafa, permítanme, Víctor Quintanar. Vamos a ver, Rafa Tejeda, que nos hace falta. No sé, vamos a dar unos minutitos más, para que se me junte más gente. Ya ahorita vamos a empezar en unos minutitos más, que ustedes me permitan, que me regalen de su tiempo. A ver si nos juntamos más. A ver. Permítanme nada más. Los cantores de la náhuatl. A ver, vamos a ver. Un momentito nada más. Ay, Enrique, por ese charro negro.
Tenemos que echarnos un charro negro, Enrique, debajo del Popocatépetl. Víctor, qué bueno que ya estás. Javier, qué gusto de verte. Enrique, acuérdate que el charro negro es debajo y dentro del Popocatépetl. Joel Garduño, vamos a ver, Joel Garduño Luna, válgame Dios, a ver, caballeros, les pido nada más 5 minutos más para que se nos junte más asistentes. Bruno Torres, saludos del Valle de México, gracias. Jaime, gracias, ya le invitamos. Es que es Enrique. Ay, Enrique, qué barbaridad. A traernos tantos recuerdos y tantas memorias, ¿no? La verdad es que. Ay, ay. A ver, déjame ver. Ferrocarriles mexicanos, ferrocarriles en el mundo, profesionales mexicanos. Ya estamos en. Don Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, López? ¿Cómo está, Jaime? Que le mandes la liga a Joel. No, pues que se meta nada más. Dile, Jaime, dile a Joel que se meta a la página de Ferrocarriles Mexicanos. Ya ahí le pica y ya está. ¿Ah? Ramón, no, ahí tengo las dos, Ramón, tengo dos. Ahí tengo, mañana sacamos a la Colorada, que es la que me causó el desmán, pero ya la domamos. A ver si no me quiere domar otra vez a mí. Ay, Dios. Ay, no sé por qué, Jaime, no sé por qué no puede entrar. Ya volví a mandar el link a Ferrocarriles Mexicanos y a ver. Ok. Muy bien. Braulio, qué bueno que nos acompañas. Mira, aquí está tu tío, ¿cómo se llama? Don Miguel Ángel, aquí anda también, ¿verdad, Miguel? ¿Qué anda usted por aquí? Gabriel, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Miguel, ¿ahí anda por ahí usted? ¿Anda por ahí, Miguel? A ver, Miguel, ¿ahí anda por ahí? Miguel Ángel, ¿está usted por ahí? Bueno, ya no voy a esperar a más. Vamos a empezar. ¿Todos listos? Vamos a empezar ya la plática. ¿Listos? ¿Todos están listos? Nada más confírmeme si me están escuchando. Enrique, qué gusto verte. Ya me escuchan, todos están listos. Nada más que quiero que me digan sí, un sí, por favor, mándenme un mensajito de sí para saber que todos están aquí, por favor, se los voy a agradecer a todos. Los que ya se han dado de alta, por favor, nada más escríbanme un sí para saber. Perfecto. Javier, gracias. Pancho Moreno, gracias. Javier, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más sigue por ahí? Edgar Samuel, Jaime García de Alba, gracias, Edgar Samuel. Braulio, listos. Perfecto. Miguel A. García, adelante. López Pepe, gracias. Jacobi también. Edgar Samuel Ochoa, sí. Gabriel Cortés también. Claudio Fuerte. ¿Quién más? Miguel Ángel Hernández, Alejandro Zuno Holguín. Rogelio Gutiérrez también. Enrique García Kirchen presente. José Manuel Ortega Martínez. Enrique López, ¿estás por ahí? Miguel Ángel Hernández también está por ahí. Sí, me gustaría que estuvieran. Eh, Melchor, ¿te encuentras por ahí? José Rivero, me da mucho gusto. Qué bueno. Bueno, muy bien. Vamos a empezar todos ustedes. Hoy el 7 de noviembre de 1907 a las 14:30 horas, en la población de Nacosari, en lo que se llamaba o se considera el número 6, fue donde la gesta heroica de Jesús García tuvo lugar. Jesús García, hermosillense de nacimiento, a los 15 años deja, junto con su familia, con su papá y con su mamá y con sus hermanos, dejan Hermosillo y se dirigen hacia Nacosari, porque la empresa Phelps Dodge, por recomendación del señor Douglas, habían solicitado, permítame un segundito, eh, permítame un segundito. A ver, ahora sí. Jesús García.
Eh, okay. El doctor Luis Ricketts y el doctor James Douglas, canadiense y geólogo, recomendaron a la compañía Phelps Dodge comprar e instalar la compañía Moctezuma Copper Company en 1895. El asiento de la mina existente, bueno, o donde estaba la beneficiadora, por así decirlo, se encontraba ¿cómo se llama? En la mina de Pilares. La mina de Pilares está a 6 millas de Nacosari. Entonces, el problema que existía es que donde estaba la mina de Pilares, que era un cráter sulfuroso, tenían que bajar alrededor de 700 metros, 2000 pies más o menos, desde el cráter hasta donde la Phelps Dodge encontró un lugar idóneo para asentar, ni más ni menos, a lo que vendría siendo a lo que vendría siendo el establecimiento de la beneficiadora de la mina de Nacosari. ¿Por qué? Porque toda esa zona es montañosa. Entonces, Nacosari fue la única explanada que encontraron suficientemente grande, la Phelps Dodge, para poder trasladar ahí todo el material y ahí poner la beneficiadora. Quienes dieron el primer impulso al desarrollo industrial de Nacosari fue, como ya lo dije, Ricketts y James Douglas, y James, hijo del señor James Douglas, y que ambos eran geólogos de profesión y trabajaron desde 1898 hasta 1910. Douglas, el señor Douglas fue gerente de la Moctezuma Copper Company durante todo ese tiempo. Fue que de Naco, pero ahora viene la situación. Cuando trasladan a la beneficiadora del cráter de la mina de Pilares hacia Nacosari, ocurre que son 6 millas que tenían que trasladar a través de a lomo de animal, tenían que bajar a lomo de animal todo ese material. Entonces la Phelps Dodge trajo la idea de construir un ferrocarril que cubriera la distancia entre Nacosari y la planta beneficiadora, o más bien la mina de extracción de Pilares. En ese entonces, la Phelps Dodge ya había comprado el ferrocarril, más bien ya había fundado el ferrocarril El Paso Southwestern. El Paso Southwestern salía desde El Paso, Texas, y llegaba hasta Bisbee, Arizona, bajando hasta Douglas, y de Douglas bajaba hasta Nacosari. Entonces Nacosari tenía realmente 2 ferrocarriles, el ferrocarril de la mina, que era el de la Moctezuma Copper Company, y además tenía el ferrocarril de Nacosari, que era precisamente una subsidiaria del Paso Southwestern, que conectaba a Nacosari, pasando por Agua Prieta, Douglas, y llegaba hasta Bisbee y ya conectaba con el troncal del Paso Southwestern. Entonces, el Paso Southwestern lleva las locomotoras y toda la vía para hacer el tendido de 6 millas. Por eso, el accidente ocurre en el lugar que se le llama el 6, comenzando la milla número 1 a partir de la mina de Pilares hacia ¿cómo se llama? La beneficiadora de Nacosari. Pues bien, luego que se tendió una vía angosta desde la concentradora de Nacosari hasta la mina de Pilares, fue un tramo de 6 millas, y la vía ancha llegó hasta 1904. La mina de Pilares se encontraba al noroeste de puentes, curvas, pilotes y túneles. El cobre estaba entrampado en una formación volcánica de 1,5 millas de diámetro y 2,600 pies de ancho. En 1898 llegó a Nacosari doña Rosa Corona, viuda de García, con sus 8 hijos. Jesús nació el 13 de noviembre de 1883. El padre Francisco García Pino, su papá, murió en el trayecto de Hermosillo hacia Nacosari, tal vez de apendicitis. Habría sido herrero en Hermosillo y Batuc, y Jesús aprendió la profesión de herrero de su padre. Por eso es que Jesús tenía una afinidad tremenda con la mecánica y la entendía. La familia no era pobre
ya que tuvieron la oportunidad de construir una casa en el barrio Incline. Incline, así le dicen ahora, la inclinación por la pendiente, en el barrio Incline, que era un barrio de buen nivel dentro de Nacosari, y la familia no era pobre, que tuvieron la oportunidad de construir una casa en ese barrio, y la señora García, buena cocinera, abre una fonda. Ahí se establece. Al cumplir los 17 años en 1900, Jesús, vistiendo sus mejores ropas, fue a la oficina del mayordomo del ferrocarril, el señor W.L. York, y el señor York le vio tanto empeño y tantas ganas que le dijo a Jesús, ¿sabes qué? Te voy a dar la chamba, pero te la voy a dar de aguador. No vas a hacer nada más. Pero luego fue trabajador de vía, o sea, anduvo trabajando en vía, fue peón de vía, lo elevaron al rango de garrotero, luego fogonero, y de ahí a la edad de 20 años, en 1903, lo hicieron maquinista. La empresa estaba tan contenta con él que en la primavera de 1904 logró un viaje con todos los gastos pagados a la Feria Mundial en San Luis, Missouri. Acuérdense que estas ferias mundiales, en una de ellas, en la de 1898, si no mal recuerdo, en Chicago, fue cuando ni más ni menos, ¿cómo se llama? Tomás Alva Edison presenta su bombilla eléctrica y empieza la competición entre Westinghouse y ni más ni menos con el señor con Westinghouse y Tomás Alva Edison. Por eso eran tan importantes estas ferias mundiales, porque presentaban lo más innovador en tecnología. Curiosamente, cuando estando ahí en la feria, Jesús vio una máquina de vapor, en ese entonces de las más modernas y grandes, se sube, la máquina estaba encendida, Jesús empieza a mover el regulador y todo, y se dan cuenta que Jesús tiene aptitudes por encima, porque inmediatamente que subió la máquina supo moverla sin problema, a pesar de que la máquina que tenía a su encargo en la mina, Jesús no era una gran cosa. Ahora, en otoño de 1907, Jesús contrae matrimonio con María de Jesús Oki. Antes de cumplir él, antes de cumplir los 24 años, todavía de 23 años él, antes de cumplir los 24 años, él se casa con ella y 2 meses después es cuando él desafortunadamente fallece. Jesús, bueno, la epopeya de este gran y verdadero héroe mexicano trascendió fronteras de tal suerte que al siguiente día, en la primera plana del número correspondiente al día 8 de noviembre de 1907, el periódico Tucson Morning Star de esa vecina población en el estado de Arizona hizo la reseña del evento y dejó para los Estados Unidos huella permanente y profunda de reconocimiento y gratitud. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Para todos ustedes, cuando Jesús llevaba ya 2 viajes ese día 7 de noviembre, ya llevaba 2 viajes Jesús desde Nacosari hasta la mina, y regresó todavía calculando que él tendría oportunidad de llevar 2 viajes más. Fue entonces cuando de la estación, o bueno, de la Casa Redonda le dijeron, Jesús, tienes que llevar dinamita a la mina para seguir explotando la piedra. Fue entonces que él llevó 2 carros, llevó 5, se retrocedió, tomó 5 góndolas, de las cuales estas góndolas, 2 eran las que traían dinamita. Y estas góndolas generalmente, cuando eran carros comodines, generalmente se ponían 3 carros, 3 carros comodines, o 2 carros comodines, y los otros 3 carros eran los cargados. Pero generalmente estos carros, los comodines, eran intermedio entre la locomotora y las góndolas que llevaban la dinamita. Porque además la dinamita venía en unos carros y en otro carro venían los fusibles para detonar la dinamita. Pero ese día el conductor de ese tren no iba un conductor alemán. Ese día, ¿cómo se llama? Ese día el conductor no fue, y entonces los garroteros hicieron mal la maniobra. Lo que hicieron fue que colocaron al revés los 3 carros pegados a la locomotora y los carros comodines los dejaron en la cola. Jesús ya había notado que la chimenea de su locomotora estaba aventando muchas chispas. Esta locomotora de Jesús García, primero hay que aclarar también, por eso es parte de lo que es mito o realidad. Jesús piloteaba una locomotora que era una Porter del tipo 060.
O sea, no tenía ruedas guía ni tenía carretilla de arrastre. Era una Porter 060 y esta locomotora lo que llevaba precisamente lo que le llamaban el tender de montura o el tender de herradura. El agua la llevaba sobre la caldera y lo que era el combustible lo llevaban atrás, inmediatamente después de la cabina. Era una 060T, tank o tender, porque significaba que la locomotora era ¿cómo se llama? No llevaba tender, sino que llevaba el tender incluido en la locomotora. Como ya les había dicho, la locomotora formaba parte de este ferrocarril Moctezuma Copper Company y era de vía angosta, no era de vía ancha. Una de las cosas que yo pude notar en la investigación que hice fue que también, al parecer, ahí sí todavía el sistema de frenado de los carros era a pulmón, como dicen, era mecánicamente, ya que los garroteros tenían que ir de carro en carro, ir amarrando los carros para frenar. Y ya Jesús, en 1906, un año antes de que ocurriera el incidente, ya se le había descolgado un tren. Afortunadamente, el tren no llegó a descarrilarse, pero toda la tripulación fue invitada por, ¿cómo se llama?, para asaltar. Él les dijo, salten, salven sus vidas, y él se fue con el tren descolgado, bajando desde la milla 5 hacia la milla 6, ya cerquita en Nacosari, y él lo que hizo fue que poco a poco fue tratando de no perder tracción, poniendo el contravapor para frenar con puro contravapor, porque pues no tenían los carros, no tenían freno de aire, el tipo freno Westinghouse, con puro contravapor tratar de frenar, porque estos carros aparentemente eran carros que no tenían, insisto, todavía freno neumático. Pues bien, saliendo de Nacosari hacia la mina de Pilares era pendiente ascendiente. De la mina de Pilares hacia Nacosari era pendiente descendiente. Cuando le dicen a Jesús, tienes que subir tienes que llevar estos carros, a la hora de que inicia su marcha, como les digo, se da cuenta Jesús de que su máquina empieza a aventar chispas por ¿cómo se llama?, por la chimenea. Hay que acordarse que la chimenea de la locomotora de Jesús García era una chimenea de cebolla. Precisamente, ¿por qué? Porque esa cebolla era lo que se llamaba el spark arrestor, o sea, el arrestador o el filtro para evitar que se mandaran brasas encendidas a través de la chimenea. Pero parece ser que tenía problemas esa cebolla, ya estaba tapada o algo así por el estilo, y todavía aventaba chispas. Entonces, aventó algunas brasas, ¿cómo se llama?, esta chimenea, y esas brasas cayeron inmediatamente en los carros de dinamita. Curiosamente, los carros de dinamita se prendieron, pero la dinamita por sí no explota. La dinamita no explota con la flama, sino que la dinamita explota con chispa. Bien curioso. La dinamita explota con chispa, no con flama. Y se prendieron, ¿cómo se llama? Se tenía la idea de que la dinamita prendía con la flama. Eso no es cierto, por eso es que se tenían que tener los fusibles o las mechas, que eran los fusibles que provocaban chispa, porque la chispa sí detona la dinamita. Se prendieron los carros de dinamita y realmente el que provocó la explosión fue el carro de los fusibles o de las mechas. Este fue el que explotó. Ahora bien, cuando Jesús se da cuenta, porque le dicen que sus carros estaban prendiendo, que sus carros estaban en llamas, él se da cuenta y lo que hace es que sale de la concentradora donde él estaba, cerquita del almacén donde él estaba, y le da velocidad a su máquina. Le da velocidad a su máquina, recuerden que es pendiente ascendiente y es una pendiente del 4%, una pendiente del 4% que tendría que llevar. Ahora, generalmente los trenes que llevaba Jesús García desde Nacosari a la mina de Pilares eran consist de 20 carros, pero eran 20 carros vacíos, por eso la locomotora los podía llevar sin mayor problema en pendiente ascendente. Y, Esteban, gracias.
el problema que se da es de que se dan cuenta, Jesús dice, si esto detona, lo que va a ocurrir es de que va a explotar enseguida de la casa redonda, de la bodega y del pueblo. Sube Jesús por la pendiente hasta donde llega el 6. El 6 es una Y. El 6 es una Y que baja a la concentradora vieja, que queda en alto, y el otro brazo de la Y llega a la nueva concentradora, que está en bajo. Y por eso, de la concentradora nueva, prácticamente la vía era nivelada hasta llegar al 6, pero de la concentradora, perdón, de la vieja, pero de la concentradora nueva, entonces sí tenía que subir pendiente, que ahí fue donde ocurrió el accidente. Para llegar al 6, a la Y, donde se juntaba el camino, el patio de la concentradora vieja con el cambio de la concentradora nueva, al llegar ahí había un corte de montaña. Jesús García continúa y él dice, si logro pasar el corte de montaña del cortavías de la Y, ya la hice. Le dice entonces a sus garroteros, salten y salven su vida. Y le dice también al garrotero, a su ayudante, sáltale. ¿Cómo se llama? El ayudante le dijo, no, Jesús, yo me quedo contigo. No, sáltale. Y lo invitó a saltar. Jesús sale con su tren y al llegar ni más ni menos, a pocos metros antes de llegar ya de la griega, estaba poco, a 50 metros, prácticamente ya de llegar a la nivelación. El corte de montaña lo que provocó fue que la explosión ahí se dio y explotó y la explosión se fue contra las paredes del corte de montaña y contra la parte frontal y trasera del tren. Prácticamente lo que mató a Jesús García fue la explosión que lo aventó en contra del hogar de la locomotora y la sacó. De hecho, ahí está la fotografía donde, acabado de ocurrir el accidente, la locomotora está fuera de la vía nada más. Bueno, ese es, pues, curiosamente, técnicamente, eso es lo que ocurre. Lo que románticamente sucede, y es lo que nosotros le reconocemos a Jesús García, es que anteponiendo él la importancia y la vida de la gente, sabiendo lo que iba a ocurrir si esa dinamita o esos fusibles explotaban, él dijo, tengo que tomar la decisión, y la tomó, de sacar este tren de aquí, porque si no, esto va a ocasionar un verdadero problema, un verdadero caos. Y fue lo que hizo. Eso es lo que lo hace un verdadero héroe y eso es lo que nosotros hoy le reconocemos a Jesús García. Esa decisión de ofrendar su vida porque él sabía que todavía le faltaban 50 metros y que iba a ser un tramo en ese corte de montaña donde se junta la Y de la vieja y de la nueva concentradora, se jugó el volado y lo perdió. Desafortunadamente, la explosión ocurrió ahí, pero si no ha sido por eso, precisamente ese corte de montaña amortiguó para que la explosión no se diera hacia los lados, sino que se dio hacia enfrente y hacia atrás de la vía, creando pues una explosión en forma de tubo, y hacia arriba, hacia los lados, precisamente los terraplenes del corte de montaña sirvieron como amortiguador, porque del lado izquierdo del corte de montaña es donde se encontraba la población de Nacozari. Entonces, Jesús, de veras que antepuso Jesús su sentido de responsabilidad. Él sabía lo que iba a hacer, él asumió eso y ofrendó su vida como un verdadero héroe. Y la verdad, lo debemos reconocer porque Jesús García Corona, siendo una persona tan capaz, una persona formada, una persona con toda la experiencia del mundo, sabiendo lo que iba a suceder, sabiendo que iba directo a su muerte, él tomó esa decisión y afortunadamente para los pobladores de Nacozari, logró que esto no pasara a mayores. Creo que hubo algunos lesionados, pero el único muerto a resultas de esta explosión fue él. Ahora vamos a hablar de cómo fue que esta gesta heroica se da a conocer. El señor Douglas, James Douglas, que era
administrador y gerente de la Phelps Dodge, conocía a Jesús y lo valoraba mucho, lo apreciaba mucho. Y el señor Douglas siempre estuvo agradecido, en deuda con él, porque al conocerlo personalmente y al conocer, el saber que ofrendó su vida, el señor Douglas nunca dejó de estarle agradecido a él y a su familia. Y esto creó también una fijación en el pequeño James Douglas, que tenía, no sé, 4 o 5 años, y la historia que su papá siempre le contó y le repitió. ¿Y por qué es importante hablar de James Douglas, hijo? Porque James Douglas, hijo, se convirtió posteriormente en embajador de los Estados Unidos para la Gran Bretaña, el Reino Unido de la Gran Bretaña, y más o menos en la Segunda Guerra Mundial, en una entrevista que le hicieron a James Douglas, hijo, le dijeron, señor Douglas, hablando de este conflicto internacional, de este conflicto mundial que implica la Segunda Guerra Mundial, les voy a comentar esto para que mejor creo que vale la pena comentarlo así. La epopeya de este gran y verdadero héroe mexicano trascendió fronteras de tal suerte que al siguiente día, en la primera plana del número correspondiente al día 8 de noviembre de 1907, el periódico Tucson Morning Star de esa vecina población en el estado de Arizona hizo la reseña del evento y dejó para los Estados Unidos huella permanente y profunda de reconocimiento y gratitud. En ese entonces, el gerente general de la Moctezuma Copper Company, quien también era vicepresidente de la Phelps Dodge Mining Corporation, James Douglas, con toda la pena dio a conocer la triste historia de este joven mexicano que sacrificó su vida por su gente, por su pueblo y por su país. El señor Douglas, por quien hoy lleva ese mismo nombre en la ciudad de Douglas, Arizona, por eso es que Douglas, así se llama, Douglas, Arizona, por él. Promotor de la industria minera estadounidense en nuestro país, conoció personalmente a Jesús García y le tuvo aprecio. Su muerte le caló hondo y de manera profunda para el resto de su vida. Siempre que podía buscaba la oportunidad o disculpa necesaria para poder hablar de esta gesta que él mismo se encargó de diseminar por el resto de la Unión Americana. Tal fue su devoción y respeto a Jesús García, que de la misma manera contagió de esa enfermedad y de entusiasmo y respeto a su hijo James Douglas Jr., quien durante la Segunda Guerra Mundial fue embajador de los Estados Unidos ante el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y fíjense, habiendo acabado esta guerra mundial, un periodista británico se acercó al embajador Douglas preguntando que para él, en esta guerra en la que participaron tantos y tantos ofrendaron sus vidas, como lo dijo Churchill, lo dijo Churchill, nunca tan pocos dieron tanto por tantos. ¿Cuál sería un verdadero acto heroico y quién sería su héroe favorito? El embajador Douglas, sin dudarlo, sin pensarlo siquiera, mencionó un mexicano, un hombre que sin haber participado en la guerra alguna, sin haber estado en confrontación entre hermanos, llevó a cabo el más sublime acto de lo que una persona puede ser capaz: ofrecer el sacrificio de su vida para salvar a su gente, a sus vecinos, a sus amigos y a su comunidad. Un hombre ejemplar que comprendió la gravedad de la situación y con miedo, pero con más valor, sabía que arriesgaba su vida y que seguramente la perdería para salvar a otros. Fue esta entrevista la que puso a Jesús García Corona en el conocimiento del mundo entero. Y esta gesta marcaría a México y a sus trabajadores ferrocarrileros para siempre. Y haré una comparación que resulta un poco agradable, pero es verdad. Y aquí viene precisamente mi comentario sobre la gesta heroica de Jesús García. Estamos acostumbrados a ver que los Estados Unidos mitifican o convierten a héroes a bandidos y asaltantes. ¿Qué decir de cómo se llama? De Billy the Kid, The Sundance Kid, ¿verdad? Butch Cassidy and Sundance Kid, que fueron los que asaltaron al ferrocarril Union Pacific y que fueron los que atrajeron la atención de los Pinkerton, de esta agencia de seguridad que contrató Union Pacific para seguirlos, ponerles el 4 y por fin acabarlos. Estamos acostumbrados a que los Estados Unidos convierten en héroes a truhanes. Y precisamente de quien voy a hablar, a quien me voy a referir, es a Jesse James, ni más ni menos, Pancho. Jesse James fue un maquinista estrella del ferrocarril Baltimore en Ohio, uno de los primeros,
fue el primer ferrocarril abierto en los Estados Unidos. En la época en la que Jesse James se hace maquinista, su fama corre por todo el sistema porque era un maquinista que tenía el orgullo de nunca llegar tarde. En ese tiempo, el Baltimore en Ohio lo que hacía era de que a fin de que sus trenes fueran puntuales, daba bonos por puntualidad a sus maquinistas. Y si el tren llegaba inclusive adelantado, le iba mejor al maquinista. Jesse James, consciente de ello, era un maquinista que le gustaba correr. Era un maquinista que antes de poner la seguridad de su tren, ponía un poquito su ego personal como ser un maquinista pues descuidado, reckless, como le llaman, descuidado, más avaricioso por lo que era su reputación como un maquinista rápido que nunca llegaba tarde. El día que ocurre el incidente con Jesse James, él iba precisamente atravesando por una parte en su tren de pasajeros, porque ya era el maquinista de un tren de pasajeros. Resulta que había una niebla muy espesa, era en la noche. El tren de adelante se encontraba muy cerca sobre la vía principal, era un tren de carga que se encontraba detenido delante del tren de Jesse James. Y supuestamente ya para ese entonces existían ciertas señales parecidas a las luces de bengala que tenemos ahora. Cuando este tren, por razones de visibilidad, el tren carguero se detiene sobre la vía principal, manda el maquinista a su garrotero a proteger la parte posterior del tren. Sin embargo, y como les digo, había una bruma inmensa, que no permitía que la luz de la protección del garrotero de cola del tren de carga de este tren de carga, fuera visto por Jesse James. Si Jesse James hubiera aplicado las normas y reglas de seguridad, al encontrarse un panorama lleno de bruma y de neblina, lo primero que debió haber hecho, como toda regla general, y así lo dice la regla del ferrocarril, es inmediatamente reducir su velocidad a velocidad moderada para estar preparados para cualquier señal de precaución que él pudiera encontrar. Jesse James, lejos de disminuir su velocidad para poderse preparar para encontrar una luz de abanderamiento en la parte posterior de un tren sobre la vía principal, lo que hizo fue mantener su seguridad, mantener su velocidad y no reducir la velocidad. Así que Jesse James lo que hizo fue que ni más ni menos mantuvo la velocidad que llevaba. No pudo detenerse cuando vio el abanderado de la parte posterior del tren de carga, y lo que ocurrió, como ustedes se podrán imaginar y ya se habrán dado cuenta, fue que hubo un alcance en la parte posterior que llevaba de la parte posterior del tren de carga que estaba parado sobre una troncal principal, y Jesse James, que ya no pudo librar la señal de abanderamiento de la protección en la parte trasera. Entonces el accidente en el que Jesse James fue partícipe y que pierde la vida, ni más ni menos, es uno provocado por él mismo. De hecho, lo único heroico que tiene la acción de Jesse James fue que le dice a su fogonero, cuando se da cuenta que hay una señal de precaución y que ya no podía hacer nada más que aplicar los frenos, fue decirle a su ayudante: brinca del tren, salva tu vida. Entonces prácticamente Jesse James lo que hace es que le da la orden al fogonero, el fogonero brinca, pero Jesse James, pues ya ni como último recurso, lo único que hizo de valentía fue apechugar su responsabilidad, y debido a ello murió en el accidente que él provocó por ir a exceso de velocidad, por no reducir la velocidad en un lugar donde había poca visibilidad, sabiendo que podía, por la misma razón, encontrar una señal de precaución de abanderamiento de la parte posterior de un tren de carga. En este sentido, estimados amigos, no hay forma de comparar al acto heroico de Jesse James, que nada de heroico tuvo, sino un acto totalmente
irresponsable, lleno de egoísmo y de egocentrismo, comparado con una verdadera entrega de valor y una verdadera acto de sacrificio para salvar a los demás. Jesse James puso en peligro a los demás, mató a muchas personas que venían en el tren que él venía conduciendo y que por su falta de cuidado y por su irresponsabilidad los llevó a la muerte. Jesse James no tiene ningún acto heroico aquí, de ninguna manera. Jesús García es todo lo contrario. Y creo que es importante mencionarlo porque efectivamente es lo que se tiene que decir de un verdadero héroe como Jesús García. Así que, claro, no hay comparación. El acto de Jesse James bajo ninguna circunstancia tiene nada heroico, sí altamente irresponsable y sí es un ejemplo de lo que manejar equipo sin cuidado, sin responsabilidad y un egoísmo y un egocentrismo enorme provocan la muerte de muchas personas y eso a él no le importó. Pero como dicen, como todos los buenos capitanes con su barco se hunden, pues aquí no, porque el Señor llevó a toda esa gente a la muerte y Jesús García salvó a mucha gente por el acto heroico que llevó a cabo. Así que lo que sí es importante decir ahora es quiero cambiar un poquito el tema porque vamos a hablar de otro héroe que para mí es muy importante. Es un verdadero héroe ferrocarrilero porque él ofrendó su vida, pero para sacar adelante el compromiso de la operación de nuestros ferrocarriles. Poco se habla y poco se dice de la gesta heroica de don Felipe Pescador, de lo que me voy a permitir, de quien me voy a permitir decir lo siguiente. Felipe Pescador nació en Canatlán, Durango, el 5 de febrero de 1880, hijo de Manuel Pescador y Gertrudis Valles. A los 12 años ingresó a la empresa de los ferrocarriles como llamador del Ferrocarril Central Mexicano como llamador, en la época en los que estos eran propiedad estadounidense, quienes además dicen que rentaban, realmente no rentaban, sino ya eran parte, eran líneas que trabajaban dentro del territorio nacional, pero que poco tiempo después ya se convertirían en empresas de participación estatal. Muy pronto ascendió a telegrafista. Fue un ejemplo auténtico de una persona autodidacta porque él se esforzó por aprender por sí mismo muchas cosas. Él estudió y aprendió por sí solo a hablar inglés, que era vital. El Ferrocarril Central Mexicano y el Ferrocarril Nacional Mexicano eran empresas manejadas 100% por estadounidenses. Él aprendió también legislación de transportes, legislación mexicana, administración de sistemas ferroviarios y otras muchas disciplinas más que lo pusieron a la altura de uno de los empleados más eficientes en ese entonces de Central Mexicano. A los 21 años ya era despachador del ferrocarril de Monterrey al Golfo, que era propiedad de una compañía belga. Pero por los años de 1904 fue enviado a la hermana República de Cuba, donde organizó la despachaduría de los ferrocarriles en aquel país, conforme al sistema moderno de los sistemas estadounidenses, porque él conocía muy bien el sistema estadounidense de operación, porque trabajaba el Central y el Nacional Mexicano a la usanza de los ferrocarriles estadounidenses. En 1905, algunos ferrocarriles como el Nacional y el Mexicano se encontraban en difícil situación económica. Y por lo tanto, el gobierno estadounidense y el inglés quisieron incorporarlos definitivamente al sistema ferrocarrilero de los Estados Unidos. En otras palabras, lo que querían las empresas estadounidenses era completamente meter a exclusivamente personal estadounidense y poco a poco deshacerse del personal mexicano. México, a través del ministro de Hacienda, Limantur, en ese entonces, terminantemente se opuso y dijo absolutamente no. En 1908, el gobierno mexicano adquirió el 50.5% de las acciones de capital invertido, creando la empresa entonces, en lugar de ser el Ferrocarril Nacional Mexicano, crea a Ferrocarriles Nacionales de México. Esta empresa fue administrada y operada por personal estadounidense, ya que se argumentaba que no había mexicanos capaces y preparados para ello.
el estadounidense dijo, no, el mexicano no trabaja, conoce, pero no tiene la experiencia realmente para dirigir y manejar un ferrocarril. Pescador, desde 1905 empezó a preparar a varias decenas de mexicanos para, en un momento dado, pudieran tomar en sus manos el sistema ferroviario. Cuando regresó de Cuba, y él se estableció en Orizaba, Veracruz, y en 1906 se estableció la Gran Liga Mexicana de Empleados del Ferrocarril, que podríamos comparar con el hoy Sindicato de Trabajadores Ferrocarriles de la República Mexicana. Esta liga tenía por objetivo ayudar a la defensa de los intereses de los empleados, o sea, efectivamente, una función sindical. En 1907 fue designado vicepresidente de la naciente organización y dio a conocer a sus compañeros el proyecto que parecía inalcanzable: hacer que los mexicanos ocuparan altos puestos de mando en la empresa y no nada más los de baja categoría. O sea, maquinistas, conductores, telegrafistas, jefes de estación, etcétera. Se discutió en secreto el proyecto, se aprobó por esta liga y se echó a andar entre gentes de confianza de Pescador. Como estrategia, se manejó el colocar ferrocarrileros mexicanos en puestos claves para que fueran entrenando y ubicarlos en toda la extensión del sistema. El 17 de julio de 1909, empezaron a huelga los despachadores estadounidenses protestando porque se estaban ubicando a mexicanos en puestos de responsabilidad. En otras palabras, los despachadores estadounidenses no querían ser desplazados por ya los nuevos y perfectamente bien entrenados despachadores mexicanos bajo la responsabilidad de esta liga y, por supuesto, con el auspicio completo de Felipe Pescador. En ese entonces, lo que ocurre ante esta huelga generada por los despachadores estadounidenses, Felipe Pescador, muy molesto y con gran determinación, con un grupo de sus correligionarios, fue a entrevistarse con el presidente Díaz en Palacio Nacional, fue a la Ciudad de México. Y él pidió autorización, le dijo al presidente que ellos querían relevar a los despachadores estadounidenses de sus funciones, ya siendo la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, estamos hablando ya de 1909, o sea, ya habían pasado 4 años de que había dejado de ser el Ferrocarril Nacional Mexicano para convertirse en Nacionales de México, y le pidió a Porfirio Díaz, por favor, releva a todos esos despachadores y telegrafistas y déjanos a nosotros llevar a cabo esa función. Conociendo el presidente que este era uno de los trabajos más técnicos y delicados del que dependía el movimiento de los trenes, que en ese tiempo eran indispensables para la economía y comunicación del país, Díaz llamó a Limantur y le dijo, escucha lo que tiene que decir esta persona. Y Limantur, frente a Porfirio Díaz y frente a Felipe y su grupo, le dijo, yo estoy de acuerdo como el presidente en autorizar que ustedes releven al personal estadounidense, pero si llegan a parar los trenes, ¿quién me va a responder a mí? Y Felipe Pescador, estando Díaz ahí presente, se dirigió a él y le dijo, ofrendo en sacrificio mi cabeza si el personal mexicano no resulta apto para operar el sistema. Porfirio Díaz, con esa determinación y con esa seguridad, dio su autorización y los trenes continuaron corriendo con regularidad y puntualidad exacta. Al quedar de manifiesto la capacidad de los mexicanos como despachadores, el personal de trenes, como conductores, maquinistas, garroteros y fogoneros, que también eran estadounidenses, plantearon una huelga de apoyo a los despachadores relevados. O sea, también los demás compañeros que llevaban puestos importantes, como los conductores, los maquinistas, etcétera, dijeron, pues nos vamos a sumar nosotros en otra huelga también. Y obviamente lo que querían ellos con esta huelga es que todos estos despachadores que habían sido relevados por los mexicanos, pues volvieran otra vez a su trabajo. Felipe instó a los mexicanos a convertirse en personal de operación de trenes y lo logró. Lo apoyaron, tomaron sus puestos y el sistema funcionó con eficacia. Al estallar la revolución, estamos hablando ya de 1910, los ferrocarriles ocuparon un lugar importante como eficiente y como medio de transporte. Y hay que acordarnos que cuando llega la revolución, existe una convocatoria por parte del gobierno de los Estados Unidos para todos aquellos ciudadanos
¿Qué vivían en México? En el sentido de que, como siempre lo hacen los estadounidenses, en el momento que saben que hay un conflicto interno que les puede costar la vida o poner ¿cómo se llama?, en situación muy delicada su integridad física, como sus pertenencias, mandó un telegrama a la embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México, le dijo: dile a todos los estadounidenses que están viviendo en México que se vengan para acá, porque entonces el gobierno de los Estados Unidos no va a ser responsable por lo que les ocurra a ellos. Oye, pero es que son gente que trabaja en la rama de alambres, en el telégrafo, y en la rama de comunicaciones en el ferrocarril. Será responsabilidad de ellos, pero el gobierno de los Estados Unidos no va a sacar la cara sabiendo lo que puede suceder. Por lo tanto, mando este telegrama y el gobierno de los Estados Unidos inmediatamente lo notifica a los ferrocarriles, pidiéndoles que notificaran a su vez a todo su personal. Entonces, con la llegada de la revolución, fíjense que ocurre una limpieza forzosa de todos aquellos renuentes estadounidenses que querían seguir en esos puestos y que definitivamente la revolución los corre. Pescador orientó el gremio ferrocarrilero para que apoyaran el movimiento y él, por su parte, se puso al servicio de la causa. Al ser tomada la ciudad de Durango, fue nombrado superintendente de los ferrocarriles de la región ocupada por la revolución. Una vez concluida la revolución constitucionalista, Venustiano Carranza nombra a Felipe Pescador director general de los ferrocarriles. Fíjense ustedes nada más cómo él empieza, él siendo un simple telegrafista, y llega a ser el director general de los ferrocarriles nacionales de México por determinación, por orgullo, por conocimiento y por un alto sentido de patriotismo. Le tocó terminar el ramal de Cañitas a Zacatecas, Durango, que en honor de él se llama precisamente el ramal de Felipe Pescador. Construyó la primera estación de Buenavista en México, la que sabemos que es donde está ahora la estación, más o menos donde está el PRI, y también le tocó la hermosa estación de Durango, que fue inaugurada el 16 de septiembre de 1925. En 1925, siendo director de los ferrocarriles, el gobierno, Industria y Comercio de los Estados Unidos le rindieron un homenaje en la ciudad de Nueva York. Fíjense ustedes, quienes primero eran sus detractores le reconocen la calidad, porque además los estadounidenses, todavía teniendo intereses dentro de los ferrocarriles en México, de ferrocarriles nacionales de México, le reconocen a él la capacidad, le reconocen su dirección, le reconocen su conocimiento, y lejos entonces de considerarlo como una persona perniciosa, era una persona con lo que ellos tenían que tratar, y Felipe Pescador sabía cómo tratar al estadounidense porque sabía cómo era. Entonces, de ser una persona atacada, el estadounidense lo reconoce, lo premia y lo galardona. Escribió un interesante libro titulado La deuda ferrocarrilera, los intereses de la nación y de los miembros y la labor de los ministros de Hacienda. Y murió en la ciudad de Cholula, Puebla, el día 24 de agosto de 1924. Su cadáver fue traído a Durango y una de las principales avenidas de la ciudad lleva su nombre. En las ciudades de Durango y Canatlán existen bustos de este gran duranguense. Su nombre está escrito en el recinto oficial de sesiones del Congreso del Estado, como homenaje permanente del pueblo y gobierno de Durango a tan significativo duranguense por decreto número 135 de fecha 5 de diciembre de 1967. Así es que, caballeros, dense cuenta cómo existen, y por eso es importante poner el contexto en tiempo, lugar y modo de quién es quién y por qué ambas personalidades se convirtieron en héroes. Si ustedes se fijan, Jesús García Corona y Felipe Pescador más o menos son contemporáneos, son prácticamente de la misma época. Y quiero yo decirles a ustedes algo muy importante. Fíjense ustedes que Felipe Pescador, sin buscar movimientos sindicalistas, ni mucho menos de otras tendencias, lo único que hizo valer frente al presidente Díaz, y el presidente Díaz, acuérdense ustedes que evaluaba mucho eso, el patriotismo, fue decirle: señor, nosotros podemos con el paquete, quítese de broncas, vamos a librarnos de los estadounidenses y déjenos a nosotros trabajar el ferrocarril. Felipe Pescador sabía que Porfirio Díaz era una persona, y quiero que ustedes también lo tomen muy en cuenta porque la gente tiene muy poca sensibilidad. Se ha condenado a Porfirio Díaz
y se le ha llevado al extremo de considerarlo un traidor a la patria, etcétera. Perdónenme, disculpen lo que voy a decir, pero Stalin mató en sus purgas a millones de rusos, a millones de judíos, más que inclusive Adolfo Hitler, y sin embargo lo consideran una celebridad todavía hoy en la Rusia. De hecho, Stalin, afortunadamente lo que sí lograron fue que quitar el nombre de Leningrado a Stalingrado, perdón, y nombrarlo San Petersburgo, nuevamente, gracias a Dios, qué bueno que hay cordura, pero poco a poco han estado apagando la protección y sobre todo la admiración que se le tuvo a Stalin. Y perdón, lo digo así de esta manera, porque don Porfirio Díaz muy lejos está de este señor que sí era un verdadero dictador. Y otra cosa, Porfirio Díaz, como ya lo he dicho en otras ferrocharlas, Porfirio Díaz siempre fue una persona comprometida con México. ¿Y saben ustedes por qué le tomó la palabra Felipe Pescador? Por una razón muy sencilla. Porfirio Díaz odiaba a los Estados Unidos. Acuérdense su frase célebre. Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y ya lo he dicho yo, en varias ocasiones, y lo repetiré, que el buscar el apoyo de las empresas estadounidenses para establecer las líneas troncales de México a los Estados Unidos, ya lo he dicho yo, no se debía a una verdadera razón de promoción comercial entre México y los Estados Unidos. No es cierto. Eso fue lo que Porfirio Díaz le vendió a los estadounidenses para que se engancharan, para que cayeran en el truco e hicieran lo que el gobierno de México no podía con recursos. Lo que hizo Porfirio Díaz es les vendió la idea a los estadounidenses que ellos querían escuchar, sin saber la verdadera razón por la cual Porfirio Díaz estaba construyendo sus troncales a las fronteras. ¿Cuál? Ya se los he dicho. Seguridad nacional. Voy a hablar rápidamente de ello. Don Porfirio, cuando se da la invasión del ejército estadounidense en 1847, era apenas un adolescente que no tuvo, igual que ¿cómo se llama? Ignacio Zaragoza, no tuvieron la edad suficiente para enrolarse. Creo que don Porfirio Díaz sí logró enrolarse, pero no pudo estar todavía presente cuando fue la gesta del 47. Don Porfirio Díaz siempre lo tuvo en su mente ese odio y ese rencor contra el estadounidense por la vejación de la que fuimos objeto nosotros. Porfirio Díaz siempre lo dijo, que ellos, el ejército estadounidense, habían vejado territorio nacional al meterse como lo hicieron en una batalla donde tenían ¿cómo se llama? La superioridad numérica en contra del ejército mexicano, que acababa de pasar por periodos de inestabilidad social y política muy graves. Por eso encontró un ejército mexicano muy disminuido. Cuando Porfirio Díaz llega a la presidencia en 1880, uno de sus objetivos principales es formar un ejército mexicano contundente, sólido, y por ende fue considerado en ese entonces el ejército mexicano uno de los más capaces y mejor armados y adiestrados del mundo. Eso lo hizo precisamente como un efecto disuasor para que los Estados Unidos pudieran entrar en problemas con México y no invadieran. Recuerden ustedes que siempre la intención de los Estados Unidos fue apropiarse, y había esa tendencia, de los estados de Chihuahua, de los estados de Sonora y del estado de Coahuila. ¿Y todo por qué? Precisamente por los recursos naturales, por lo mismo por lo que la mina de Pilares funcionó bajo la observación de Peltstock, porque sabían que las minas de México en esos lugares eran bastante prósperas, como lo sigue siendo. La mina de la Caridad lo sigue siendo hoy bajo Grupo México. Entonces, don Porfirio Díaz aprovechó la idea que tenía el estadounidense de querer comunicar a México con los Estados Unidos o viceversa, pero realmente era para tener la oportunidad de desplazar a sus tropas de manera inmediata en un periodo no mayor de 36 horas. Él podía fácilmente desplazar sus tropas del centro de la República Mexicana a los dos puntos de frontera más importantes, por donde sabía que el ejército de los Estados Unidos podía entrar, por Laredo y Ciudad Juárez, para inmediatamente desplegar las tropas mexicanas y evitar una segunda embestida que hubiera podido ser fatal para robarnos mayor territorio. Tengo que hacer esta reflexión, porque Porfirio Díaz nunca perdió de vista los intereses expansionistas de los Estados Unidos. Y por eso, cuando Felipe Pescador llega y le dice, señor, no necesitamos a los estadounidenses, nosotros lo podemos hacer,
le cayó como anillo al dedo a Porfirio Díaz y dijo, adelante, compadre, así se haga, y les vamos a enseñar que nosotros podemos salir adelante. De hecho, también ese es tema de otra de mis conversaciones. En 1907, en 1937 ocurre la nacionalización de los ferrocarriles nacionales de México. Como tal, el gobierno mexicano se convierte en el accionista mayoritario y en propietario de los ferrocarriles. Y esto es por el decreto presidencial que se da en esa fecha, y un año después, ¿qué sucede? La expropiación petrolera, pero la primera gran expropiación fue la expropiación ferroviaria, y esta serviría de muestra para verificar y darse cuenta que sí se podía llevar a cabo la expropiación petrolera. Pero lo que la gente no sabe y de lo que no hablan, y por eso hablo también en defensa de don Porfirio, fue que don Porfirio se dio cuenta que México todavía no tenía la infraestructura suficiente para el crecimiento de los ferrocarriles. Y lo que hizo en 1907, y eso lo sabía también Felipe Pescador, aunque la historia no lo quiere reconocer, pero hay documentos que lo pueden verificar, es que a las empresas estadounidenses les dijo, señores, les vamos a prorrogar la concesión por 30 años más. Fíjense, 1907. 1937 aparece la ley que expropia los ferrocarriles nacionales de México. Pero ustedes dirán, bueno, a ver, no. Claro que sí, tiene todo el sentido del mundo. Porque la ley de expropiación del ferrocarril, igual que la expropiación petrolera, dicen mediante indemnización. Por eso fue que el gobierno mexicano no tuvo de otra más que para que al final de los 30 años de esta concesión, de esta prórroga de cómo se llama, de operación de los ferrocarriles y del petróleo, Porfirio Díaz dijo, al final de los 30 años será opción del gobierno mexicano prorrogar dicha concesión o en su caso llevar a cabo la expropiación mediante indemnización. Y ni más ni menos a don Lázaro Cárdenas le cae como anillo al dedo en un proceso de consolidación de poder después inclusive ya de la guerra cristera en México, el proceso de primero la nacionalización de los ferrocarriles y después la nacionalización del petróleo, porque 30 años antes Porfirio Díaz ya lo había negociado con las empresas. De hecho, por eso es que se dice que en 1937 el equipo que quedó de los ferrocarriles y en 1938 el equipo que dejaron las empresas petroleras decían que era basura, que era chatarra. ¿Cómo sabían las empresas ferroviarias y las empresas petroleras que esto iba a suceder? Por los contratos que ya existían. Y precisamente ya se las olían porque para 1935, 34, 35, tanto las empresas ferrocarrileras como las empresas petroleras estaban viendo lo que había sucedido. Para 1932, no, sí, más o menos fue cuando ya Lázaro Cárdenas del Río, todavía no llegan, bueno, no recuerdo exactamente cuándo llega a la presidencia, pero es cuando ellos ya están vislumbrando la negociación de la extensión de las concesiones ferroviarias y la extensión de las concesiones petroleras. Y se dan cuenta que México se va a negar. Hay suficiente motivo y suficientes elementos para presumir que México no va a continuar con las concesiones ni ferroviaria ni petrolera. Entonces ellos van preparando y tienen todavía 2 años preparando el campo y se dan cuenta que efectivamente todo va en serio. Llega el cumplimiento en 1937 de los 30 años para las empresas ferroviarias, en 1938 para las empresas petroleras, y entonces ellos ya bien preparados durante esos 2 años se dedicaron a sacar todo el equipo bueno, valioso, que valía la pena y simplemente dejaron, como dicen en mi tierra, puras garritas, nada más para poder salir al frente. Fue de esa manera que don Porfirio queda comprobado que fue un nacionalista que lo único que hizo fue utilizar los recursos que habían disponibles y que México carecía para poder disparar el desarrollo del ferrocarril. Porfirio Díaz sabía que en 30 años las empresas ferroviarias tendrían tanto ánimo e interés por desarrollar más ramales y por desarrollar y mantener sus líneas troncales, y pensó y creyó que se lo iban a tragar las empresas ferroviarias diciendo, bueno, el gobierno mexicano
nos va a seguir necesitando y a los 30 años nos van a prorrogar las concesiones. Pero ya para 1932, 34, ya las condiciones fueron muy diferentes y entonces cuando se dieron cuenta de que se los van a vencer los contratos y al parecer no va a haber prórroga de la concesión. Y por eso es que al movimiento de nacionalización ferrocarrilera y ¿cómo se llama? El proceso de nacionalización petrolera nos dejaron prácticamente chatarra. Así que, caballeros, Porfirio Díaz, una persona con una visión muy nacionalista, con una visión futurista, increíble, de la que poco se habla, fue un verdadero patriota, que con sus problemas de senilidad, con obviamente cierto egolatrismo y egocentrismo, efectivamente incurrió en faltas. Definitivamente el perpetuarse tanto tiempo en el poder le causó daño. Pero yo creo que uno de los grandes aciertos, como nadie, fue el desarrollo que le dio al ferrocarril y el que le permitió la estabilidad a la industria petrolera para consolidarse y en 1938 ya México poder entonces tomar la responsabilidad un año antes del ferrocarril y un año después del petróleo. Dicho lo anterior, perdón, me extendí demasiado. Creo que hablé de otros temas también que me interesan mucho, que es hablar un poquito, tantito rescatar la imagen de don Porfirio, que no es un dictador como muchos lo piensan, sino un gran visionario, pero era necesario porque precisamente la actitud de Porfirio Díaz ante la petición y ante la propuesta hecha por Felipe Pescador fue natural y lógica. Así, vamos a demostrarle a los gringos que podemos. Y el primer patriota que creyó en Felipe Pescador fue Porfirio Díaz y lo apoyó. Y ahí tienen ustedes el resultado de la historia. Por eso fue que de ser un humilde telegrafista con ese empeño, con ese tesón, con ese trabajo, con esa dedicación, con ese espíritu y con esa alma, Felipe Pescador se convierte, por supuesto, en el otro de nuestros héroes ferrocarrileros. No sé, compañeros, aquí le quiero parar. Prácticamente me aventé casi una hora, un poquito más, de esta ferrocharla. No sé, qué les pareció a ustedes, si les ha gustado esta narrativa y si les ha gustado la exposición de este tema que para mí es muy importante. Sí, estoy viendo aquí sus comentarios para ver lo que ustedes me digan. Muchas gracias, Raúl Max Aguirre. Me aparece aquí tu comentario. Sí, nos aventamos 1 hora 18 minutos. No sé quiénes son más los que por ahí tengan. Manuel, gracias, Manuel Yáñez, te lo agradezco mucho. Miguel García, te lo agradezco mucho, muchas gracias por tu comentario. Max, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, Enrique García Kirchner, gracias por tu presencia, Gabriel Cortés. Gracias por tener eso, Gabriel Cortés, muy amable. Barolio, muchas gracias por ese comentario. Esteban, gracias por ese comentario también. Hablo con mucho entusiasmo porque me entusiasma. Ustedes pueden ver que yo no puedo ocultar que mi pasión es el ferrocarril. Y lo hago de tal forma que quiero contagiarlos ustedes de ese mismo dinamismo porque Pancho Moreno, José Manuel Ortega, muchísimas gracias. Marifer Ceballos, muchas gracias. Rogelio, muchísimas gracias, Rogelio Gutiérrez. Pongo a ustedes de manifiesto este entusiasmo porque, como pueden ver, les digo, el tema del ferrocarril es mi pasión, me apasiona este tema, me hace falta tiempo. No quise ya tocar más a fondo otros temas sobre la seguridad nacional que representó para México el haber construido las troncales del Central y del Nacional a Laredo y a Ciudad Juárez. Habría que tocar este tema un poquito más a fondo.
Gracias, Héctor, muchísimas gracias. Guadalupe Cobio, gracias. Por supuesto, la comparación con Jesse James es obvia, era necesaria, por favor. Jesse James no es un héroe, Jesse James es un bandido, es un asesino, mató gente por irresponsable. Si hoy ese accidente hubiera ocurrido y hubiera sobrevivido Jesse James, estaría en el bote, ¿verdad? Y si, cadena perpetua, seguramente, por supuesto que sí. Max, muchas gracias por tu comentario. Y sí, nada que ver, directamente y sin tocar baranda, lo que hizo Jesús García le permitió la entrada sin quitarse los tenis para llegar directamente con el creador, mientras que Jesse James, el purgatorio no sería suficiente para todo el daño que causó, para toda la destrucción, para todos los llantos y tristeza y sufrimiento. Jaime García de Alba, muchas gracias. Sí, bueno, don Chema López Escamilla, por supuesto, hay gente de la que yo quisiera hablar, de don Chema López Escamilla, gente visionaria. ¿Qué te puedo yo decir? De don Manuel Cervantes Ibarra, de otro de mis amigos, ¿cómo se llama? No, Raúl, no, Max, no, él no, exactamente, eso es por eso que lo quieren poner a él como un héroe, porque su falta de responsabilidad únicamente ocasionó su muerte. No es cierto, ocasionó la muerte de muchas personas. Su tren iba a exceso de velocidad, se impactó por atrás a toda velocidad con un tren de carga que no pudo siquiera aplicar el tirar la emergencia, como dicen, y se impactó de lleno. ¿Tú crees que nada más falleció Casey Jones? Murieron varias personas. Hay documentos que así lo relatan y hablan inclusive de los sepelios que se llevaron a cabo después del incidente en el cual murieron mucha gente debido al incidente de Casey Jones. Gracias, Pancho Moreno. Ojalá, mira, ahí tengo yo escrito el artículo del último compromiso social. Te recomendaría, Pancho, ahí en Ferrocarriles Mexicanos es http:// ferrocarrilesmexicanos.com. Riel, perdón, RIHEL, que son mis iniciales, Ricardo Hernández Lecanda, curiosamente, riel.com. Busca ahí el último compromiso social. Hablo un poquito, este es otro de los temas que ya he tratado en una ferrocharla sobre la desaparición del ferrocarril de pasajeros. Otro de los temas que me apasiona mucho es el triste proyecto del cual le falta mucha seriedad, mucho estudio, mucho involucramiento serio y cierto, como es el famoso proyecto del Tren Maya, pero no lo quiero tocar aquí. No quiero tocar porque ya lo he tocado, más adelante será motivo para que lo retomemos nuevamente. Y ¿qué tal? ¿Cómo estás, Toñito? Gracias. Retomemos el tema sobre el Tren Maya. Sobre el Tren Maya, yo lo único que haría, porque no le quiero dar ningún tinte político y no lo voy a hacer. No, pues eso es lo que, sí, Max, eso es lo que dice la placa. Pero inclusive las esquelas en los periódicos de Baltimore que hablan del incidente, dice otra cosa. Sí, la página de Riel, RIHEL, es http rigel.com. Ahí puedes ver el tema, se llama El último compromiso social. Claro que sí, Miguel, ahí lo puedes ver. Sí, como toda la serie de mentiras que dicen, hay documentos en la biblioteca del Congreso donde habla del incidente, inclusive hasta el reporte de los periódicos que hablan del incidente. Claro que sí, cómo no, Braulio. Es un tema que más adelante podemos hablar de otro héroe de mis tiempos. Otro héroe de mis tiempos, otra persona a la que quiero mucho, que acaba realmente recientemente de fallecer, a quien quiero, estimo mucho, que hizo mucho por el ferrocarril todavía en los tiempos de los nacionales de México, de la región Pacífico Norte y después de Ferromex, el inolvidable, mi gran querido amigo, el ingeniero Lorenzo Reyes Retana.
Yo quiero agradecerles a ustedes que pues pongan atención a todo esto. Puedo subir pues ferroquicharlas a YouTube o en Facebook para algunos interesados que no pudieron ver. Claro que sí, Héctor, voy a ver si es posible. Creo que sí se puede subir, creo que sí se puede subir. Y al terminar esta ferrocharla, por supuesto que la vamos a tratar de subir en las redes para que ustedes tengan acceso a ella. Pero, Franco Medrano López, gracias, muchas gracias, un poco tarde, pero presente, gracias. Claro que sí podemos hablar de los intercambios del ingeniero Lorenzo Reyes Retana, que logró muchas cosas. Sí, quiero comentarles, por ejemplo, esta es información que yo manejo. Tengo contacto directo con la patrulla fronteriza por obvias razones, por la chamba y todo lo que quieran. Esto no es un secreto. Desafortunadamente, los trenes en sus, ¿cómo se llama? En sus autoracks, o sea, los multiniveles para transportar vehículos se han convertido en el medio de transporte ideal para los indocumentados. Desafortunadamente, y más que mexicanos, son centroamericanos. Es una pena que ellos tengan que acudir a este medio de transporte y sobre todo este tipo de equipo. Abren con cierta facilidad. La verdad se asombrarían ustedes ver cómo abren los techos de los autoracks, que parece de veras como si fueran hojalata. Los abren, se meten los indocumentados, principalmente centroamericanos, uno que otro mexicano por allá, pero inmediatamente que cruzan la frontera por aquí, por El Paso, al llegar a los patios del Burlington Northern Santa Fe de Union Pacific, inmediatamente ya los está esperando CBP, Customs and Border Protection, y la patrulla fronteriza, donde inmediatamente los detiene. No sé, Marifer, yo creo que pronto, si a ustedes les parece, voy a hablar sobre los aspectos de la dificultad. No me voy a meter en cuestión de política. No me gusta meterme en cuestión de política porque la política lo vuelve a uno visceral y la política le quita la parte objetiva ¿cómo se llama? Al tema. No puedo, por mi propia postura, no puedo emitir mis juicios políticos, no lo voy a hacer, pero sí quisiera yo hablar, no, pues no, con aire acondicionado y radio no, no creo, porque los vehículos van apagados, Max, pero inclusive desafortunadamente sí van cómodamente sentados y cómodamente acostados, a veces hasta en los sillones de los vehículos, ¿no? Pero el tema que a mí me gustaría tocar nuevamente sería la perspectiva que yo le veo de factibilidad al Tren Maya, porque es un tema muy de actualidad, es un tema del cual debe verse con mayor seriedad, es un tema del cual hay mucha tela de dónde cortar. Ustedes me conocen, yo no soy ingeniero, no soy ingeniero civil. Muchas gracias, José Raimundo, gracias por estar presente, gracias, Ignacio Pérez, gracias, muchas gracias por su comentario. Hay muchos temas, hay muchos factores que deben tomarse en cuenta para la construcción del Tren Maya, factores de factibilidad, factores de remuneración, factores muy importantes, y les digo, no soy ingeniero, pero hay cuestiones que son prácticamente del dominio público y de sentido común. Basándonos en ellos, ustedes se darán cuenta. Los voy a invitar a reflexionar. Es a lo que quiero yo llegar. Que tocando el tema del Tren Maya, los quiero yo con los elementos y las bases que les voy a dar. Quiero que ustedes saquen su propia conclusión, que ustedes reflexionen, darles a ustedes algunos elementos para que puedan sacar sus propias conclusiones y puedan determinar para ustedes cuál sería el futuro, cuál sería el panorama que le avisorara al Tren Maya. Pues, caballeros, estamos llegando a la 1:30 prácticamente. Yo creo que es momento para despedirme, para agradecerles a todos ustedes su presencia, para estar aquí conmigo en esta ferrocharla. Yo lo quise hacer por Zoom y fíjense que por Zoom me hubiera permitido interactuar mejor con ustedes. A lo mejor la otra ferrocharla la proyectamos por Zoom, pero creo que algunos tienen problemas para conectarse. Yo quiero escuchar de parte de ustedes si les parecería, porque por Zoom tengo yo, por parte del consulado,
puedo yo usar el recurso de, bueno, no el recurso, sino el Zoom que tenemos para efectos culturales, para hablar, por supuesto, también de la cultura. Porque esto es absoluta y completamente cultural. Entonces, claro, claro, Nacho, gracias, qué bueno que fuera donado al Museo de los Ferrocarriles. Claro, el ingeniero Reyes Retana hizo innumerables cosas. De hecho, fue el promotor del proyecto del famoso Puente Negro en Presidio Ojinaga para que se rehabilitara. Ya pronto tenemos entendido que la ruta o la división Ojinaga, creo que es, no me acuerdo cómo se llama, la división del Chihuahua al Pacífico, esa división que corre de Ojinaga, de Presidio Ojinaga, Chihuahua, pronto ya estará habilitada para que empiece a correr el flete. Nada más se tienen que terminar algunos aspectos del famoso Puente Negro que cruza sobre el río Bravo para continuar la conexión del Texas Pacífico, que es una filial una filial de Ferromex que opera, porque ustedes ya lo saben, si no, se los comento, si no lo saben, se los comento, el Seaboard Coast Line, empresa que corre a lo largo de toda la península de Florida, es y pertenece a Grupo México. Ya me lo había comentado Lorenzo todavía en vida, platicamos al respecto. Yo tengo una idea en la que cuando yo se lo comenté a él, simplemente se sonrió, no dijo absolutamente nada, pero luego se las voy a platicar a ustedes. Fue una medida estratégica de Ferromex inteligentísima que le sirvió a Union Pacific. Bueno, se las voy a contar rápidamente. Si tienen tiempo, se las cuento rápidamente. Existe una limitación de tráfico en los Estados Unidos hacia el oriente y hacia el poniente. Las empresas o superferrocarriles en los Estados Unidos son 4. El Burlington Northern Santa Fe, el Union Pacific en el poniente, ¿cómo se llama? En el occidente, y el Norfolk Southern y ¿cómo se llama? El CSX en el este. Son los ferrocarriles grandes. Los ferrocarriles grandes del este no pueden pasar la línea de Chicago o la línea de, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Shreveport, Luisiana. Shreveport vamos a decir que es la línea divisoria. De Shreveport, Luisiana no pueden pasar hacia el poniente. Ni Union Pacific ni Burlington Northern Santa Fe pueden pasar la línea que existiera imaginariamente de Chicago a Shreveport hacia el oriente. Entonces, por supuesto, que la península de Florida estratégicamente es muy importante porque hay mucho comercio por ahí y sobre todo están las barcazas que corren desde Pensacola y desde Pensacola, Florida y de la parte del más extremo sur de Los Cayos hacia México, hacia los puertos de Coatzacoalcos, hacia los puertos de Tamaulipas, hacia los puertos inclusive de Campeche, creo que por ahí, Ciudad del Carmen, una cosa, bueno, no sé. Y como Union Pacific ni Santa Fe pueden pasarse al oriente, ni Norfolk Southern ni CSX pueden pasarse al occidente, lo que ocurrió fue que ustedes saben que Union Pacific es socio comercial de Ferromex. Ferromex es dueño del 74% de las acciones y Union Pacific es dueño del 26% de las acciones. Creo que ya van ustedes dándose cuenta de por dónde va el asunto. Efectivamente, llega una empresa que nada tiene que ver, una empresa inclusive además extranjera que se llama Grupo México, y dice, a mí me interesa el Seaboard Coast Line. Y me interesa de una manera muy importante porque operando yo el Seaboard Coast Line voy a tener contacto directo con CSX y con Norfolk Southern, principalmente CSX, que es la que se encarga de la parte sur oriental de los Estados Unidos. Entonces, de esta manera, un interés de Union Pacific hacia el oriente puede darle la vuelta a la prohibición de poder entrar al oriente de los Estados Unidos a través de su socio comercial que es Ferromex. ¿Ya se dan cuenta? Muy inteligente la movida de Union Pacific, porque dijo que sea Ferromex el que compre al Seaboard Coast Line
sabiendo que Seaboard Coast Line bajo la administración de Ferromex va a hacer lo que a mí me convenga. Y van a llegar a acuerdos de tráfico y de tráfico prioritario y de derechos de vía sobre la vía del Seaboard Coast Line, que antes no tendrían acceso a Union Pacific porque pertenecería a un ferrocarril independiente. Así que rápidamente, esa es la definición. Yo cuando escuché esto y dije, ¿cómo que Ferromex está interesado en Seaboard Coast Line? ¿Qué tiene que ver allá Ferromex? Pues me dijo Lorenzo, Ricardo, pues es las ferrobarcasas, el Atlántico. No, le dije, no, compadre, no va por ahí el asunto. Son los intereses de UP que a través de ustedes ya pueden entrar ¿cómo se llama? Ya pueden entrar al este de los Estados Unidos, ¿verdad? Y simplemente se me queda viendo y se empieza a reír y no me dijo nada más. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Entonces, caballeros, damas y caballeros, yo creo que con esto le ponemos punto final a nuestra ferrocharla. Estaremos pendientes para la próxima. Yo les aviso cuándo. Escogeremos el tema, un tema que les interese. Yo propongo el tema nuevamente del Tren Maya para que ustedes lo vean, para que ustedes lo prevean. Y por favor, pues muchas gracias a todos ustedes, gracias por participar, gracias por estar aquí conmigo y soportarme y aguantarme. Espero que a ninguno de ustedes se haya dormido, la verdad. Hablar demasiado estos monólogos son a veces que pueden dormir a la gente, más cuando son rítmicos y suenan muy repetitivos, entonces no creo que sea muy, muy antojadizo. La verdad es de que yo les agradezco a ustedes su paciencia, su tolerancia, su aprecio, su cariño, y pues yo creo que nos estaremos viendo para la próxima. A todos ustedes, Ignacio, gracias, Miguel García, Alejandro Zuno, Miguel Ángel Hernández González, Braulio, Marifer Ceballos, Nachito, ya lo sabes, Pancho Moreno, Jesús Raimundo Arispuru, gracias, Héctor MGB, Franco Medrano López, Miguel García, los cantores de la Náhuatl, Toñito, Pedro Gómez Barrera, Pancho Moreno, Enrique García Kirchner, mi amigo, Jaime García de Alba también, Alejandro Zunolguín, muchas gracias por estar conmigo. Todos ustedes, mis queridos amigos, a todos los que no he mencionado y que se me han olvidado y que se me han pasado, les agradezco mucho. Bueno, podemos hablar de las nuevas rutas de pasajeros en México, que ya sabemos cuáles son. Tengo conocimiento de primera mano por ejemplo, de lo que está haciendo el gobierno del estado de Chihuahua con el Chepe Express, que es un proyecto demasiado ambicioso que a mí no me suena adecuado. Yo luego les diré por qué. Tengo buen acceso a esa información, pero sí podemos hablar de ese tema, no, gracias, Javier, eres muy amable, gracias por esa expresión, no la merezco, pero para nada, pero podemos hablar de esos temas. Yo les agradecería a todos ustedes que si son tan amables, si tienen ustedes temas de los cuales quisieran que yo hablara, por favor, para también documentarme un poquito más, a través de Ferrocarriles Mexicanos, me hagan llegar los temas de los que les gustaría tratar. No soy muy técnico en muchas cosas, trato de serlo. Buscaré un tema que sea del agrado o del interés más bien de todos, para tratarlo con seriedad, para documentarme con tiempo y para darles a ustedes una ferrocharla que valga la pena, que más que nada les voy a decir algo que a mí me agrada mucho, es tenerlos a todos ustedes juntos para decirles que somos todos uno, que los ferroaficionados somos ferrocarrileros, aficionados al ferrocarril, que nada hemos tenido que ver con el ferrocarril, gente que se interesa por la historia de México, por la historia del ferrocarril, y gente que ve con seriedad este medio de transporte. Nosotros, como ferroaficionados, lo único que tenemos, el único interés que tenemos es, primero, guardar el respeto que se merecen nuestros ferrocarrileros, como hoy, 7 de noviembre, a quienes les reconocemos con todo cariño, con toda responsabilidad, con todo el gusto y con todo el honor, el trabajo y el que han desempeñado. Estas palabras finales se las quiero dedicar a ustedes, héroes diarios del ferrocarril, que dieron su vida que dieron su
su trabajo, que dieron su responsabilidad durante toda su vida, que consideraron al ferrocarril su vida, que se dedicaron a él en cuerpo y alma. ¿Cuántas veces no tuvieron que viajar y permanecer más de casi hasta 24 horas o más dentro de la cabina de una locomotora? Hoy ni por asomo les permiten, creo que es permanecer más de 8 o 10 horas, porque inmediatamente ya tienen que subir un reemplazo, porque la ley laboral pues es muy apapachadora, ahora sí la aplican, pero antes, cuando los maquinistas tenían sus trenes larguísimos sobre las troncales y una de las máquinas fallaba y tenían hasta con las uñas, con pedazos de alambre, con pedazos de fusible, reparaban las locomotoras diésel, no digamos en la época de vapor, reparaban las locomotoras diésel, en relevar ¿cómo se llama? Las sobrevelocidades, los bajos niveles de aceite y todo lo demás para mantener corriendo los trenes. Qué esperanzas que un maquinista, que un conductor dejaran su tren abandonado sobre la vía principal sabiendo el problema, el grave problema de seguridad que sería dejar un tren parado en una troncal sabiendo que había trenes en ambos sentidos, que en un momento fatal se tendrían que encontrar con ellos. Y cuántas veces a mí me tocó verlo de primera mano, con las garras, con lo que tenían a la mano, echaban a andar esas máquinas falladas o con las máquinas que estuvieran funcionando, cortar los trenes, llevar de una parte a un escape, regresarse con las máquinas y a irse por la otra parte del tren, librarlos en un escape y ya, si el tren se demoraba, bueno, ya se demoraba, pero ya librando la vía principal para no demorar trenes de pasajeros, para no demorar trenes de carga, y esa historia se repitió por decenas de años. Yo lo viví, yo lo vi. Domingo, ¿cómo estás? La verdad es que mi respeto para esos ferrocarrileros de vieja escuela, que su orgullo no les permitía dejar botado un tren sobre la vía principal. Hoy los maquinistas de las empresas privadas simplemente le hablan al despachador y le dicen, la máquina está fallada, les habla el mantenedor por radio, les dice, a ver, pícale aquí y aquí y aquí y acá, a ver, ya se quitó la relevada, ya la máquina puede seguir, no, fíjate que no, la máquina no, a ver, inténtale esto, inténtale el otro, pues no puede, pues ahí te voy a mandar un mecánico para que la máquina la echen a andar. Y si no pueden, pues no te preocupes, vamos a mandarte ahorita otras máquinas o vamos a ver cómo le hacemos, pero tú no puedes pasarte de tus 10 horas, así que ya te tienes que ir porque si no eres responsabilidad para la empresa. Eso es lo que pasa ahora. Perdón que sea tan cruel y tan cruento. Pero eso es importante mencionarlo, porque antes lo que hacía al ferrocarrilero trabajar era su espíritu de servicio, su corazón, su dignidad y su orgullo ante todo. Ese orgullo que como ferrocarrileros nos da una lección de vida y profesionalismo como pocos. Esa dedicación que día con día esos ferrocarrileros de antes dieron para poder mantener corriendo los trenes. A mí nadie me lo platica. Yo lo viví, tuve la suerte de vivirlo. Y sinceramente, por ese mismo motivo, hoy más que nunca, señores ferrocarrileros, muchas felicidades. Que hoy su día sean ustedes reconocidos muy humildemente por este servidor y por por este grupo de amigos también aficionados al ferrocarril, que amamos y queremos este medio de transporte y que les reconocemos el valor extraordinario a ustedes, señores ferrocarrileros, de mantener nuestros ferrocarriles nacionales de México, el ferrocarril del Pacífico, el Sonora Baja California, el Chihuahua el Pacífico, el Unidos del Sureste. Y hay que acordarnos que también efectivamente, que es algo que rápidamente ya les voy a decir, el ferrocarril de Nacosari, pues llegó nada más hasta Nacosari, ya no llegó hasta la mina del Pilar. No sé si existe, creo que ya no existe, por supuesto, ese tren de vía angosta, que era en el que Jesús García falleció. Pero lo que era el Paso Southwestern, que después se convirtió en el ferrocarril de Nacosari, ese ferrocarril después fue absorbido por el ferrocarril, por supuesto, originalmente pertenecía al Paso. Primero era la troncal que llegaba a Bisbee, era de el Atkinson, Topeka en Santa Fe. Después la adquiere el Paso Southwestern y finalmente el Paso Southwestern lo tiene que vender al Southern Pacific. Southern Pacific es el último que entra ya por Agua Prieta, por Douglas, Agua Prieta, y llega
hasta Nacosari. Ya después quien toma la estafeta es el Ferrocarril Sud-Pacífico de México y finalmente el Ferrocarril del Pacífico. Ya tiempos actuales, la región Pacífico Norte, el distrito de Nogales, y ya al último, ya Ferromex, que nada más tengo entendido corre sus trenes, porque a mí me tocó viajar en él, tengo un video que tengo que editarlo, por cierto, de Nogales hasta Esqueda, la estación de Esqueda. En la estación Esqueda se supone que se termina la vía principal y de Esqueda hasta Nacosari se convierte en límite de patio, donde ya son tres, en aquel entonces tres locomotoras, las últimas que me tocó ver, GP40, GP40-2, locomotoras EMD de 4 ejes de 3,000 caballos de fuerza, eran 3 o 2, ahora no sé, las que ya hacían el movimiento desde Esqueda hasta Nacosari. Muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente. Ricardo Hernández Lecanda, quien les agradece a todos, muy sinceramente, con todo el corazón, su presencia, el haberme soportado esta hora con 45 minutos ya. Y por favor, quienes tengan algún tema del cual les gustaría que un servidor hablara, por favor los invito a que me lo dejen saber y agradezco a todos y cada uno de ustedes sus comentarios. Muchas gracias. 7 de noviembre, Día de Jesús García Corona, héroe de Nacosari, Día del Ferrocarrilero. Para todos ustedes, ferrocarrileros de profesión, jubilados y sobre todo ferrocarrileros de corazón, mi más sincera felicitación y larga vida para todos ustedes. Muchas gracias.